Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros, que sus misericordias sean siempre aumentadas. Vamos a seguir estudiando el libro de Marcos 1, 16 al 3, 12. ¿Cómo ejerció Jesús su autoridad y poder? Había alguna diferencia entre Cristo y los religiosos de su época. Él enseñó y llevó a cabo actividades con mucha autoridad y poder. Ejerce su autoridad sobre los hombres. 1, 16, 20. Una de las primeras actividades del Señor fue llamar a sus primeros discípulos mientras andaba junto al mar de Galilea. Observó a Simón y a su hermano Andrés practicando su profesión de pescadores y le dijo: venid en pos de mí y lo haré pescadores de hombres. 1:17. La metodología del Señor era muy interesante. Aprovecha el contexto en que vivían para llamarlos a practicar su profesión a niveles mucho más superiores. Seguían siendo pescadores, pero ahora iban a ser pescadores de hombres. Ellos no pudieron resistir su autoridad. Enseguida dejaron sus redes y le siguieron. Después vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban remendando sus redes en la barca. Los llamó también y dejaron a su padre la barca con los jornaleros y le siguieron. 1:19-20. La presencia de los empleados implica que eran hombres de ciertos recursos, pero lo dejaron todo para unirse con Simón y Andrés en el trabajo de pescadores de hombres, para convertirlos en seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Lucas agrega que Jacob y Juan ya eran compañeros de Simón cuando Cristo los llamó. Lucas 5:10. Vale la pena tomar en cuenta que los discípulos no abandonaron a su familia a seguir a Cristo. Uno de los milagros que él hizo se llevó en la casa de Simón. Marcos 1, 29-31. Jesús también ejerce su autoridad en la enseñanza. 1 del 21 al 22. Después de ejercer su autoridad sobre los hombres que llamó a ser sus discípulos, entró con ellos a la sinagoga de Capernaum. 1:21. A propósito, estos 4 discípulos eran de esa ciudad. Marcos dice que eso aconteció en los días de reposo. Allí Cristo despegó otra actividad, la enseñanza. Los creyentes admiraban que lo que hacía con autoridad y no como los escribas. También ejerce autoridad sobre los espíritus inmundos. 1:23-28. Estaban presentes en la misma sinagoga un hombre con espíritu de inmundo, el cual dio voces. 1:23. El espíritu inmundo reconoció a Cristo como Jesús de Nazaret y el Santo de Dios, y le preguntó: ¿has venido a destruirnos? 1:24. El uso del último título quiere decir que el espíritu inmundo sabía que la autoridad de Cristo se venía de Dios. La pregunta en sí indica que los demonios tienen conocimiento de la enemistad entre Dios y Satanás, y de antemano saben quién va a triunfar. Jesús ejerció su autoridad sobre los espíritus inmundos diciendo: cállate y sal de él. 1:25. El demonio no pudo resistir su autoridad. Sacudió con gran violencia a su víctima y clamando dio voces y salió de él. 1:26. Ejerce su autoridad y poder sobre la enfermedad. 1:29-34. Después de los acontecimientos de la sinagoga, Jesús entró con los 4 discípulos en la casa de Simón. Allí estaba acostada la suegra de Simón con la fiebre. Informaron de eso al Señor, y enseguida le tomó la mano y la levantó. La fiebre la dejó de inmediato y le servían. 1:30-31. Nótese que en el contexto el uso de la palabra enseguida e inmediatamente son expresiones caracterizadas de Marco. En el estudio del Evangelio usted va a notar la frecuencia con que las usa. Aquella noche, al ponerse el sol, le trajeron una gran cantidad de enfermos y endemoniados. Sanó a muchos de ellos y echó afuera a los demonios, pero no dejaba que los demonios hablaban, porque los demonios le conocían. 1:32-34. Jesús renueva su fuerza y extiende su ministerio. 1:35-39. Al día siguiente, muy temprano, se levantó y se fue a un lugar desierto a orar.
El día anterior había estado lleno de actividades agotadoras. Es muy probable que Jesús se acostara tarde. Siendo Dios, su fuerza no tenía límite, pero como hombre se cansaba como nosotros y sentía necesidad de renovar su fuerza mediante la comunión con su Padre. Qué lección para nosotros. Cuán necesario es la oración en la vida diaria. Los discípulos no sabían dónde estaba y cuando le hallaron le dijeron que todos le buscaban. Su contestación nos da una clave para entender su ministerio y el de sus discípulos hasta que regresen a la tierra en su segunda venida. Vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para eso he venido. 1:38. Es interesante que mencionó únicamente su ministerio de predicación, aunque llevaba a cabo otras actividades como un milagro de toda índole, no significaba prioridad a ella. Es muy evidente que la comunicación del mensaje siempre fue su prioridad. Los milagros autenticaban su mensaje después de aclarar su posición, predicando en las sinagogas en toda Galilea y echando afuera demonios. Podemos razonar cómo se llaman los primeros 4 discípulos, dónde estaba Cristo cuando los llamó, cuál sería su nuevo ministerio, cómo reaccionaron a su llamado, cómo calificaban los hombres las enseñanzas de Jesús, qué nombre usó el espíritu inmundo al dirigirse al Señor, qué significa el intercambio entre Cristo y el demonio, en casa de quién fue sanada la suegra de Simón, en qué ciudad sucedió el milagro, qué hizo Jesús después de aquel día tan lleno de actividades, qué dijo a sus discípulos cuando lo hallaron, según las palabras del 1:38, qué diría usted que fue la prioridad de Cristo, cuál debe ser la de nuestro ministerio, qué comenzó a hacer enseguida. Jesús ejerce su poder sobre la lepra. 1:10-45. Llegó hasta el Señor un leproso rogándole que le sanara. Cometió un acto atrevido porque según la ley de Moisés, Levítico 13:14, toda persona con lepra era considerada inmunda y no podía asociarse a la gente. Pero este leproso tuvo fe en el poder y la compasión de Cristo. Él le mostró su misericordia y también hizo algo extraordinario. Le tocó diciendo solo una palabra: quiero ser limpio. Lo sanó. Al hacerlo, le dio instrucciones de presentarse al sacerdote y ofrecer la ofrenda correspondiente para su purificación. 1:44, Levítico 14:2-31. El milagro fue más allá de lo que podían hacer los sacerdotes. Ellos podían declarar un leproso limpio o impuro, pero no podían sanar la lepra. No obstante, el ruego de Cristo de no divulgar el milagro, el hombre comenzó a publicar, de manera que mucha gente venía al Señor, haciendo que ya no podía seguir abiertamente su ministerio en la ciudad. Por todo el mundo llegaba a él a los lugares desiertos. 1:45. Jesús ejerce su autoridad sobre la parálisis. 2, del 1 al 12. Después de algunos días Jesús regresó a Capernaum. Al darse cuenta, la gente se presentó a la ciudad en la casa donde estaba hospedado. No cabía nadie más y muchos se quedaban en la puerta y les predicaba la palabra. Pero la gente quería ver milagros y es evidente por lo que aconteció enseguida. Llegaron 4 hombres cargados con un paralítico. Cuando se dieron cuenta de que era imposible acercarse al Señor, bajaron a su amigo por una abertura que hicieron en el techo. 2, 3, 4. Al observar la fe de ellos, Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Al oír esta palabra, uno de los escribas que estaba presente le acusaron de blasfemia y preguntaron: ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Para mostrarle que él tenía su poder para perdonar pecados en la tierra, dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levantó enseguida, tomó su lecho y pasó por delante de ellos. Por supuesto, ellos se sorprendieron y glorificaron a nuestro Padre Celestial. Sin duda alguna, este milagro comprueba la deidad de Cristo. Tenía razón los escribas: solo Dios puede perdonar los pecados, pero ignoraban que Jesús era Dios. Parece que hasta ellos se le asombraron por este milagro. Pensemos, tanto Cristo como el leproso hicieron cosas no acostumbradas. ¿Cuáles eran y qué significa? ¿De qué manera desobedeció las instrucciones del Señor el leproso sanado? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó cuando Jesús regresó a Capernaum? ¿Cómo llegó a él el paralítico? ¿Cómo respondió al Señor?
¿Cuál fue la reacción de los escribas? ¿Cómo comprobó Cristo que Él era Dios? Jesús ejerce su autoridad de los publicanos, 2 del 13 al 20. Jesús regresa al mar siempre rodeado de gente y les enseñaba. Es digno notar que en todo lugar Jesús siempre cumplía con su prioridad de predicar y enseñar. El camino por la orilla del río vio a Levi, un publicano que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Es lógico que hubiera tal banco cerca de Capernaum porque la ciudad tenía una aduana. Esa población era una ciudad clave en las rutas que iba de Damasco hacia el Mediterráneo. El Señor llamó a Levi e inmediatamente se levantó y le siguió. No sabemos si le conocía con anterioridad o no. En el caso de Simón, Andrés, Jacob y Juan, sí había antecedentes, pero en los acontecimientos con lo concierne a Leví, también llamado Mateo, solo podemos especular. Los recaudadores de impuestos nunca han sido populares. En aquel entonces los judíos que desempeñaban ese papel eran objetos de mucho rechazo de parte de sus compatriotas. No es de extrañar que los escribas y fariseos criticaran a Jesús al verlo comer con los publicanos y con los pecadores. Su palabra le dijeron a Cristo otra oportunidad de insistir en su propósito. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están verdaderamente enfermos. Los fariseos quisieron poner trampa al observar que sus discípulos no ayunaban, aunque los de Juan sí. El Señor le contestó con mucho tino, comparando su estancia con los discípulos con una boda. Les dijo que quienes están de boda no pueden ayunar mientras están con ellos el esposo. Después vendrá el tiempo para hacerlo. El gozo no ayunaban los discípulos de Cristo estando el presente, pero después de su partida ellos lo harán. Jesús ejerce autoridad sobre la vieja religión. Probablemente en el mismo contexto le dio otra enseñanza. Basando en su conocimiento muy común, le recordó que nadie pone remedios de paño nuevo en un vestido viejo, ni vino nuevo en orden viejo. El violador de estos principios, el remiendo nuevo, tira lo viejo, y el vino nuevo rompe las orden viejo, y se pierden los ordes y el vino. Su conclusión fue: pon el vino nuevo en ordes nuevos, se ha de echar. Las enseñanzas es bastante obvia. Su presencia con ellos y las enseñanzas acerca de su crucifixión y resurrección era totalmente nuevo y no podía mezclarse con el judaísmo. En un sistema muerto, ambos sistemas eran completamente incompatibles. Jesús ejerce autoridad sobre el sábado. Al ir caminando en el día de reposo, sus discípulos arrancaban espinas, por lo que los fariseos reprendieron a Cristo por esa condición inadecuada. Según ellos, estaban profanando el sábado. El Señor le preguntó si no habían leído lo que hizo David en una ocasión al entrar en la casa de Dios con hambre. Comió y repartió con quienes lo habían acompañado los panes de la proposición reservados únicamente para los sacerdotes. Concluyó Jesús en una palabra que tiene repercusión hasta la fecha: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús ejerce autoridad sobre los demonios. 3 del 1 al 12. El siguiente evento narrado por Marcos sucede en la sinagoga y también en el día de reposo. Había en la sinagoga un hombre que tenía la mano seca. Sobraron los que buscaban razón para acusar a Jesús, de modo que querían ver si él sanaría al hombre en el día de reposo. Según la tradición rabínica, no era lícito curar ese día a menos que estuviera la persona en peligro de perder la vida. El hombre que tenía la mano seca no estaba en peligro de perder la vida. Bien, podía haber esperado otro día. Quienes criticaban a Cristo no tenían interés en el bienestar del hombre. Su meta era impedir las actividades de Cristo. Conociendo su corazón malvado, dijo al hombre: levántate y ponte en medio. Después vuelve su atención a sus acusadores, preguntándole si era lícito sanar o no, hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o quitarla. El Señor se enojó y se entristeció por la dureza de su corazón. Por lo tanto dijo al hombre: extiende tu mano. 3:5. El enfermo extendió la mano y le fue restaurada
restaurado y fue sanado. Los fariseos entonces se pusieron de acuerdo con los herodianos para destruirle. Después salió al mar con sus discípulos y siguió una gran multitud de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado de Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidrón. Las multitudes se sentían atraídas por los milagros que hacía, pero su seguridad pidió a sus discípulos que siempre le tuviesen la barca lista, porque la gente quería tocarle para ser sanado. A verle, los espíritus inmundos se postraban ante él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía mucho para que no lo descubrieran. Él no quería esa clase de fama, porque su plan era cumplir el programa de su Padre Celestial de revelarlo en forma progresiva. Pensemos: ¿qué actividad despliega Jesús en la orilla del mar antes de llamar a Leví? ¿Cuál era la profesión de Leví? ¿Qué otro nombre usaba? ¿Qué dijo Cristo cuando los escribas y fariseos lo criticaban por comer con publicanos y pescadores? ¿Qué dijo el Señor cuando sus discípulos fueron criticados por no ayudar? ¿Cuál es el significado de lo que dijo acerca de no poner vino nuevo en ordeñejo? Marcos relató 2 eventos consecutivos acerca del día de reposo. ¿Cuáles son y cuál es el resumen de su enseñanza? ¿Por qué no quería Jesucristo que los demonios lo descubrieran como el Hijo del Señor? Para darte cuenta de la popularidad de Cristo con las multitudes, busca un mapa de los diferentes lugares mencionados del 3, del 7 al 8. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, porque nos diste, Padre Celestial, libertad, porque nos diste, Padre Celestial, amor. Te pedimos, Dios eterno, que cada día tu presencia, tu misericordia y tu amor esté siempre con nosotros. Que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos, que seas tú, mi Dios, guiándonos, que tu presencia, Padre Celestial, siempre, Señor, nos ayude, siempre, Padre Celestial, nos guíe. Te lo pido en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga.